Nadie aprecia un buen baño de agua caliente hasta que el buen baño de agua caliente no está disponible, ¿verdad? En ocasiones es lo que nos sucede con la palabra de Dios. Y hablamos tal vez con algunas personas que están en países en los que se ha prohibido inclusive drásticamente la distribución de la palabra de Dios y en donde las Biblias tienen que llegar siendo camufladas, etcétera, etcétera, se podrán dar cuenta cómo aquellas personas aprenden la Biblia hasta de memoria y se las pasan de uno a otro. Bueno, solía suceder esto, ¿no? Que tú, digamos, estabas en uno de esos países y lo que hacían era leer la Biblia y aprendérsela de memoria, de manera que podían pasar el texto bíblico, el documento, porque la Biblia es lo que está acá dentro de nuestras vidas, ¿no es cierto? La palabra de Dios, que es viva y eficaz, que atraviesa hasta lo más profundo de nuestros huesos, de nuestros tuétanos, y que comienza a mostrar lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso se dice en la palabra de Dios, está claro y específico, que Dios es el que conoce nuestros corazones, porque Él está dentro de esta palabra que nos está dando. Por eso en Juan, en el primer versículo de Juan, dice que la palabra se hizo vida, ser humano en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y en esta semana que estamos recordando, ¿verdad? Estamos entre comillas, ¿y por qué digo entre comillas? Porque de verdad que nuestra vida debería ser un testimonio vivo de lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra, de su vida terrenal, desde que nació en un pesebre hasta que estuvo con los fariseos, saduceos, reyes de eruditos de la ley, cuando tenía apenas 12 años, puede ser que tengas 10 años, puede ser que tengas 11, 12, 15, 80, 95, 39, 40, 82, y digo un montón de números del 1 al 150 si queremos decirnos, porque todos somos parte de lo que Dios quiere hacer en esta tierra y debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8 de el libro de Romanos: por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. ¿Quién nos declara inocentes? Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio del Espíritu que vive en ustedes. El capítulo 8 lo habíamos reflexionado muchas veces el año anterior, ¿no? Y el título en la traducción del lenguaje actual es El Espíritu de Dios que nos da vida. ¿Se acuerdan en Génesis que hay una parte en la que dice que Dios sopló aliento de vida? Y en Ezequiel, en el capítulo 37, el Padre, Jehová, nuestro Dios, le pregunta a Ezequiel, le dice: Ezequiel, ¿qué ves? O sea, ¿qué ves así, verdad? Y dice: yo, un valle de huesos secos. Y tú, Ezequiel, ¿crees que esos huesos secos pueden vivir? Si tú lo dices, le dice Ezequiel al Padre, a nuestro Dios y Rey. Le dice: habla, espíritu de vida, rúa. El Espíritu de Dios llenando nuestras vidas, y es el Espíritu Santo de Dios el que nos da vida en abundancia, porque Jesús no vino a condenar, vino a darnos vida en abundancia. Eso es la realidad del Jesús que resucitó en la cruz del Calvario, no se quedó muerto. Esta semana vamos a pasar en las lecturas tal vez con ciertos sucesos que nos retumban dentro de nuestro corazón y que nos hacen derramar lágrimas, ¿verdad? Porque decir cómo le traiciona a uno de los tipos que estaba con él, pero allí caminando por 3 años y va y por 30 monedas de... ¡Ay! ¿En qué cabecita? Tal vez en algunas instancias de nuestras vidas fuimos capaces de traicionar a gente, a personas, pero a nuestro Dios, a los principios que Él había arraigado y cimentado en nuestros corazones por dinero, por un plato de lentejas. Eso es la corrupción en nuestras vidas. Y luego de la última cena, ver cómo tal vez en nuestra mente podemos hacer las imágenes del camino al Gólgota, que en la iglesia cristiana católica atraviesa en el Vía Crucis, ¿verdad? Y se hace un proceso de ir en cada de los 14 puntos del proceso del caminar hacia el Gólgota, hacia la crucifixión. La crucifixión
Tetelestai, hecho está. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y era porque el pecado del mundo estaba siendo llevado por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él cargó todo nuestro pecado. Entonces, por un momento el Padre tiene que apartar la mirada de su Hijo, del Hijo que jamás había cometido un solo pecado. ¿Por qué? Porque estaba cargando toda esa miseria, esa perversión, todo ese pecado de la humanidad. Él lo llevó en la cruz del Calvario. Y al ser crucificado con su sangre bendita nos purifica a nosotros, nos da acceso directo al lugar en donde Él estuvo antes de venir a hacerse ser humano. Son cosas muy trascendentales que tal vez dejamos de lado en el momento en el que estamos así, estamos celebrando la Semana Santa en nuestro país. En el Ecuador tenemos una rica comida que se llama la fanesca y el puré y la lechuguita y el queso pero ¿qué sucede? En la cruz del Calvario, Jesucristo nos da vida en abundancia. Y va al Seol, va a ese Hades, a ese donde estaban todos los muertos, y resucita y saca a quienes habían creído en el Dios de verdad. A quienes estaban dentro de aquellos que iban a ir con Él, resucitados a su reino. Porque si somos crucificados con Cristo, vamos a ser resucitados con Él. Hay ahí mucha introspección en cuanto a qué es el Hades, qué es el Seol, qué es el infierno. Dice la palabra de Dios que descendió al infierno. ¿Por qué? Porque va a, como quien dice, a purificar a todos aquellos que estaban allí en el puesto de los muertos, en donde quería Satanás matarlos y dejarlos en una eterna agonía, en una eterna desesperación. Pero Jesucristo muere y dice: yo vencí a la muerte, permisito, me los llevo. Y somos resucitados con Cristo Jesús. Somos resucitados con el Rey de Reyes. Y cuando Él asciende a la derecha del Padre, nos promete que envía al Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios del que estamos hablando. Y en Pentecostés, millones, y digo millones porque somos ahora, después de 2000 años, millones de personas que hemos vivido ese Pentecostés, ese derramar del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en medio de diferentes actividades. Y pedirle a Dios que su presencia inunde en los restaurantes, en el gobierno, en la educación, en las finanzas, en la economía, que ponga integridad en aquellas personas que vivimos en esta tierra, que ponga ese amor al Padre Celestial, que aun cuando podemos cometer errores, el Dios de poder irrumpe en nuestros corazones y nos dice: yo te amo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú eres mi creación. Y eso está descrito en el Salmo 139. Y el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos vive y habita en nosotros y está en nosotros y fortalece nuestros corazones y nos habla y nos dice y nos muestra qué realizar. Y le decimos hoy a nuestro Padre que arraigue nuestros corazones en su gran amor, en el amor del Padre Celestial.